del buen samaritano. Para poder darle el cierre tenemos que hacer un breve repaso de lo que hemos visto, porque tenemos que ver por qué Jesús cierra la parábola de la manera que vamos a ver ahora, ¿ya? Y bueno, comenzamos viendo lo que ya habíamos establecido, ¿no? Recordemos que en la primera parte, antes de comenzar la parábola, porque la parábola comienza en Lucas, ¿verdad? Lucas 10, del 30 al 37, si no me equivoco. Pero si nosotros queremos saber el propósito de la parábola, buscamos todos Lucas, por favor. Lucas 10, del 30 al 37. Ya lo hemos leído, es conocida, bastante conocida la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Ahora, si nosotros realmente queremos saber el propósito, tenemos que retroceder unos versículos antes, ¿no? Tendríamos que ver Lucas 10 del 25 al 29 y vamos a ver que la parábola inicia porque alguien hace una pregunta. ¿Quién hace la pregunta? El intérprete de la ley, ¿no? Un estudioso de la ley o un intérprete de la ley. Y la pregunta que hace este hombre, ¿cuál es? ¿Qué pregunta hace? ¿Qué debo hacer? ¿No? Debo hacer para heredar la vida eterna. Y nuestro Señor le responde, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿No? Se remite a la palabra de Dios, específicamente a la ley. Y el intérprete de la ley, astutamente porque sabía la ley, era un estudioso de la ley, le dice el mandamiento, que los dos mandamientos sobre el cual se basa todo nuestra fe, ¿verdad? Que es ama a Dios, ¿no? Y a tu prójimo. Lo voy a resumir porque se no va a decir todo, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Bien. Has contestado bien. ¿Y qué más le dice? Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Muy bien. Lo que está haciendo la ley, Jesús le dijo, has contestado bien, haz esto. Y acá comienza realmente el problema, ¿verdad? Porque el intérprete de la ley, ¿qué dice? Para justificarse, esa es la pregunta que propicia la parábola. Esta es la pregunta que hace que la parábola se desarrolle. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? No. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahí es donde comienza a contar Jesús la parábola, ¿verdad? Porque este hombre se quería justificar a sí mismo. Y en este fragmento podemos notar que el propósito de Jesús no era darle los tips para encontrar la vida eterna, ¿no? Mira, sigue esos 5 pasos y con eso vas a salvarte. No. Si tenemos una lectura muy simple, muy superficial, podemos pensar eso, ¿no? O sea, bueno, Jesús está diciendo, haz esto, haz lo otro y vas a ganar la vida eterna. Pero si realmente leemos la palabra como debe ser y sabemos todo el contexto y toda la Biblia en realidad, nos podemos dar cuenta que lo que quiere Jesús es que esta persona se dé cuenta, ¿verdad? Su condición. ¿Por qué? Porque al ser un estudioso de la ley, tenía un mal entendimiento de sí mismo. No veía en sí mismo los errores que tenía. No veía pecado dentro de sí. Así que solamente había ido Jesús primero a atender una trampa y hacer una pregunta que para él ya estaba resuelta. O sea, él no va con el propósito de saber realmente. Él pensaba que sabía, simplemente iba a retar a Jesús. Entonces, ahí podemos ver que el propósito de la parábola de cosas evangelizar. Bueno, es más largo, ¿no? Pero no lo hemos escrito acá. Evangelizar a quién? A un religioso. En este caso, el intérprete de la ley haciéndole ver su condición.
Y comienza entonces la parábola del buen samaritano y todos ya la conocemos. Sabemos que un hombre sale a Jericó, es asaltado, dejado medio muerto, tendido, ¿verdad? Entonces en la parábola, primero comienza con ¿qué? Con una desgracia, ¿verdad? Una desgracia y un desgraciado, ¿verdad? El desgraciado era el pobre señor que tengo pensado, desgraciado, el desgraciado el pobre. Por lo general, ahora tenemos la palabra desgraciado como si fuera un malo, ¿no? Pero el desgraciado es alguien que no tiene gracia, ¿ya? Y este pobre hombre, pues, había quedado tendido ahí, ¿no? Prácticamente moribundo. Y ese desgraciado nos simboliza a todos nosotros. Es realidad. Porque cuando nosotros no estábamos con Jesús, ¿qué éramos? No teníamos gracia, no había nada de nosotros, estábamos moribundos, tendidos en el camino. Es ahí donde nos encuentra Jesús, es ahí donde nos salva. Entonces sucede una desgracia, ¿no? Y, ¿no? Ante esa desgracia, una desgracia a una persona, ¿no? Desgracia que deja prácticamente muerta a una persona, y de ahí pasan dos, ¿qué? Religiosos, ¿verdad? Religiosos. ¿Ya? Estos religiosos sabemos que no hacen nada, pasan de largo por múltiples justificaciones. Ellos se justifican de mucha manera. Como les dije, los religiosos van a necesitar ¿qué cosa? Justificación, pero una justificación que no es correcta. Ellos se justifican. Algunos dicen, si me detengo aquí, me voy a volver impuro, no voy a hacer mis deberes, ¿no? Porque acá no se debe convencer de algo. La religión no te da misericordia. Tú puedes saber los mandamientos que dice que ames a tu prójimo, pero la religión, el saber la ley, como sabemos que este hombre sabía la ley, ¿no? No te da amor o misericordia. No te lo proporciona. Si yo hago las cosas porque la ley lo dice, eso no es misericordia. Entonces vemos que aquí prácticamente Jesús le está hablando ¿a quién? A él, al intérprete de la ley, mostrándole con estos dos ejemplos del levita y del sacerdote, mira, es cierto, tú conoces la ley. El levita y el sacerdote también conocen la ley, incluso más que tú, porque ellos son los que llevan las prácticas sacerdotales. Pero eso no te da la misericordia que tú crees que tienes, porque ese hombre pensaba que sí cumplía todo. ¿Verdad? Estaba simplemente retando a Jesús. Según él lo estaba retando. ¿Ya? Entonces, luego que vemos a los dos religiosos, vemos a alguien que sí tuvo misericordia. Vemos la misericordia. Y dice que el samaritano fue movido a misericordia, porque el que te da la misericordia no es tu religión, es el Dios mismo, a través de la regeneración. Ahora, cuando entramos a la misericordia ya nos explayamos más, ¿verdad? Porque primero vimos a quiénes tenemos que tener misericordia. ¿Y a quiénes será? ¿Quiénes? A todos, aunque nosotros lo pormenorizamos, lo detallamos, ¿verdad? Vimos que primero son a los de la fe. ¿Qué más vimos? Extranjeros. ¿Qué más? Enemigos. ¿Y quiénes más? Vimos unos últimos. Bueno, todos somos pecadores. A los de la fe, a los extranjeros, a los enemigos. Los últimos de la sociedad, los que no te pueden devolver nada a cambio, los que realmente no tienen capacidad de nunca devolver, porque Jesús decía, ¿qué bien haces si tú le das a alguien que al final te va a agradecer de alguna manera? Pero sin embargo, aquel que es imposible que te devuelva eso, a ese le debes hacer, ¿verdad?
minusválidos, todo tipo de personas que no podrían devolverte bien, por lo general personas discapacitadas, ¿ya? Entonces podemos decir de alguna manera personas discapacitados, sean física o mentalmente, porque es muy difícil que ellos te devuelvan absolutamente nada, ¿verdad? Luego vimos cómo, ¿verdad? Y vimos que la ayuda, la Biblia nos dice que es incondicional, sacrificial, ¿no? En todo tiempo, ¿ya? Incondicional. Pero a la vez también es condicional. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Es incondicional o condicional? Y la única condición que vimos fue ¿qué cosa? La misericordia. El límite de la misericordia era la... ¿Por qué? Porque yo estoy, hermanos, obligado a ayudar a cualquier persona, pero la ayuda que yo le hago no le tiene que dañar, ¿no? ¿De qué manera, hermano, lo puedo dañar yo? Si yo al ayudarlo lo estoy alejando de Dios, al brindarle esa ayuda que yo pienso que es la que Él necesita, lo alejo de Dios. Si yo hago eso, no estoy haciendo misericordia. Pusimos el ejemplo, ¿no? De que una persona, por ejemplo, que tiene algún tipo de dependencia como el alcohol y me pide dinero, ¿yo le voy a dar? No, porque lo estás empujando ¿a qué? A que siga tomando. No es tampoco que le decir, bueno, ¿sabes qué? No te puedes dar porque tú estás metido en vicio. No, le tienes que ayudar de otra manera, ¿verdad? Si una persona que es dependiente, qué sé yo, a veces uno tiene tanto amor a sus hijos, ¿no? Que quiere solucionarles todos los problemas, que no hagan nada absolutamente, queremos ayudarlos en todo, pero esa no es misericordia, porque mis hijos no se logran, no se valen por sí mismos, ¿verdad? Entonces, el límite de la misericordia es la misericordia, cuando yo, en vez de hacerle un bien, le hago un daño. ¿Y cuándo yo hago un daño? Cuando hago que esa persona se aleje de Dios, ¿no? Por mi supuesta misericordia, ¿ya? Y vimos que para eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? En ver si es que realmente se están dando los frutos que deberían darse a una persona que estamos ayudando. Vimos que había dos condiciones, ¿no? La primera era que el límite de la misericordia era la misericordia. Límite de la misericordia. Es la misericordia. Pero también vimos que en segundo plano la misericordia que tiene que producir es trabalenguas. La misericordia tiene que producir misericordia. Es decir, que la persona que tú ayudas tiene, si tú quieres saber que realmente le has ayudado bien, por decirlo de alguna manera, que Dios te ha dirigido, que tú te has dejado dirigir por Dios, la persona que tú ayudas tiene que también sentir misericordia por otro. Tiene que convertirse, porque esa es la verdadera ayuda, ¿no? La misericordia produce misericordia. Y vimos algunos pasajes donde decía, ¿no? El que robe ya no robe, sino que trabaje con sus manos para ayudar a su prójimo. ¿Ya? Y estas características que vimos de que la misericordia es sacrificial, permanente, bueno, todo el tiempo, lo vimos en el buen samaritano, ¿no? Que él recoge a esta persona, a pesar de que él podría hacer muchas cosas, a pesar de que él seguramente estaba dirigiéndose a su trabajo o por vender algún bien, algún negocio, dejó todo, ¿verdad? Y no solamente es que lo curó y bueno, pues ya lo curé, ¿no? Ya, suficiente la mentira. No, lo llevó, se amaneció con él, lo curó toda la noche. Al día siguiente no simplemente se fue, sino que dejó pagado para que lo cuidara. Y encima dejó su palabra, ¿no? De que si algo gasta, yo voy a pagarlo también. O sea, dejó como una cuenta abierta. ¿Quién hace eso? Nadie. A lo que usted puede dar algo, pero ahí decir, ¿sabe qué? Lo que gaste, cualquier cosa que gaste, yo lo voy a pagar. Tenemos ahí todas las características de lo que realmente es un buen samaritano. Y ahora sí vamos a concluir.
¿Y cómo concluimos en el versículo 36? ¿Qué dice en el versículo 36? Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley ya después de que le ha contado la parábola del buen samaritano. ¿Qué le dice? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ya, muy bien, dice. Es la versión Reina Valera, ¿verdad? ¿Cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Alguien tiene la versión NBI? Sí. Dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ya, en versión NTV, ¿alguien tiene? Nueva traducción viviente. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Gracias. Prójimo. Esta es una versión un poquito más clara, ¿no? ¿Cuál fue el prójimo del hombre? Del hombre herido, vamos a ponerle ya para no estar. Ya. Esa es la pregunta que le hace Jesús. ¿Es la misma pregunta que le hace el intérprete de la ley o es otra? ¿Es la misma pregunta? Recuerden que le preguntó el intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué le pregunta Jesús? ¿Le pregunta lo mismo? ¿Cuál fue el prójimo? No, fíjese. Dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Y él qué dice? ¿Cuál fue el prójimo del hombre que le ayudó? Cuando el intérprete de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le pregunta esto? Porque Jesús le dice, bueno, el mismo intérprete le dice, bueno, el mandamiento dice, amarás a Santiago con todo tu corazón sobre todas las cosas, y amaré a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ya? Entonces él pregunta para salvarse, por decirlo de alguna manera, para justificarse, ¿quién es mi prójimo? Muy bien. Lo que él quiere, el intérprete de la ley está preguntando que le den el parámetro. ¿Por qué no va a amar a todo el mundo? Porque en la época de Jesús, ¿no? Lo que habían de decir los estudiosos de la ley era que no todos eran prójimos. Los judíos pensaban que no todos eran su prójimo. No como otros no todos son nuestro prójimo. Porque se acuerdan que en el Sermón del Monte vamos a ir a Mateo 5:43. ¿Qué dice? A ver, ¿quién puede leer Mateo 5:43? Mateo 5:43. Amén. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? La ley decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esta ley no era la ley que dio Moisés, porque la ley que dio Moisés no decía eso, decía simplemente ama a tu prójimo. Pero ellos lo habían agregado y odia a tu enemigo. Así que su prójimo no era todo el mundo. Había ciertos que para ellos no eran prójimo, que tenían el permiso de odiar, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el intérprete de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lo que quieren que le diga, ponme los requisitos para que yo diga, ¿quién es mi prójimo? Porque no a todo el mundo voy a ayudar yo. Porque no todo el mundo se lo merece. En otras palabras, ¿quién merece mi ayuda? ¿Ya? Pero la pregunta que le formula Jesús, dése cuenta, ¿qué dice? ¿Cuál fue el prójimo del hombre herido? Del hombre herido. Es que el intérprete de la ley lo está entendiendo mal. Él quiere saber a quién le voy a ayudar, quién se merece mi ayuda. Y Jesús le dice, ¿eres tú un buen prójimo? No es quién merece tu ayuda, es yo. ¿Yo soy un buen prójimo? No es a quién debo amar,
sino yo sé amar. Quería darle a entender al intérprete de ley que no es que se fijara en quién merece su ayuda, sino cómo está él mismo, si es capaz de ayudar, cómo está su corazón. Por eso la pregunta, si fuera quién fue mi prójimo, debería decir, como él le dijo, el que se tenía que ayudar era al hombre herido, pero él no se centra en el hombre herido, él se centra en el que le ayudó. Porque aquí el problema es intérprete de la ley, que él no quiere ayudar a todo el mundo. ¿Ya? Y en la historia, la persona que aparece es una persona que no le importa quién es el que está tirado, él no le pregunta de quién es ni nada, simplemente le ayuda. Entonces, no es que nosotros nos preguntemos, ¿a quién debo ayudar y a quién no? ¿Se merece mi ayuda? No se la merece. Si no te preguntes a ti mismo, ¿no? Si yo soy capaz de amar a mi prójimo, si yo realmente tengo eso que se necesita para amar al prójimo. Porque si tu respuesta es no, ¿qué quiere decir con eso? Que no eres convertido. Eso es lo que quería escudriñar Jesús en el corazón del intérprete de la ley. No te preguntes a quién debes ayudar, pregúntate si eres capaz de ayudar. Y él no era capaz. El problema no estaba en el otro, que si se lo merecía o no. El problema estaba en su corazón, que él no era capaz de amar a su prójimo. Por eso es que la pregunta de Jesús es una pregunta invertida. No para que vea al resto, sino para que se vea a él mismo. Por eso que el personaje principal del buen samaritano, ¿quién es? Acabo de decirlo, el que le digo, no se cambió la cosa más. ¿Quién es? Un samaritano. Le puso de ejemplo un hombre que sabía que él despreciaba. Y en esta parábola, el buen samaritano no es el que está tendido en el piso, no, es el que hace la buena acción, como diciéndole, tú te crees muy justo, pero no lo eres, ¿no? Porque cualquier persona puede hacer una justicia que tú eres incapaz de hacer, ¿no? Porque él había sido enseñado de que no se debe amar, todos son nuestro prójimo, hay gente que no lo es, así pensaban los judíos. Pero en la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente. Primera de Juan 4, 7, 8. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4, 7, 8? ¿Qué le dice? Hay 3 testigos. ¿Es? Primero Juan 4. Estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. El amor viene de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces el intérprete de la ley, que era incapaz de amar, no había conocido a Dios, por más que se sabía toda la ley. Por más que sabía, porque respondió muy bien, porque Jesús le dice, bien, has dicho bien, lo sabes. Entonces eso nos tiene que hacer pensar y decir, yo conozco la palabra de Dios. ¿Conocemos o no? Conocemos la palabra de Dios. Pero eso no nos evidencia de que somos salvos. No hay una evidencia de ser salvo. Está bien, conócelo. Y nadie dice que está mal. Pero no es una evidencia de ser salvo. Una evidencia de ser salvo es que mostramos el mismo amor de Dios a otro. Y si tú dices en tu corazón, no, ahora te valores y dices, no, pero a mí no me nace, me es muy difícil, pues tienes que preocuparte. Algo está mal ahí. Algo no se ha movido. Por más que has escuchado la palabra, no ha penetrado dentro de ti. Entonces, Jesús le hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Vamos al versículo 37. ¿Qué responde el estudioso de la ley? A ver, ¿quién es el versículo 37? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley.
El que Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. tuvo compasión, ¿no? El que tuvo compasión o misericordia, ¿no? ¿Y quién fue el que tuvo misericordia? Samaritano. Pero no le ibas a arrancar eso de la boca del intérprete de la ley. Él no iba a mencionar, de sus labios no ibas a decir el samaritano, porque ellos odiaban a los samaritanos. Así que dice el que tuvo misericordia, pues en la historia. ¿No? Es como cuando alguien no quiere ni mencionar el nombre de alguien, sí, ese. ¿No? No lo iba a mencionar, porque sabemos, este odio que había entre los samaritanos no es algo que nosotros, por ejemplo, podamos comprender, porque los samaritanos eran un pueblo aparte, que había sido parte de su pueblo, pero que ellos odiaban por diversas razones, porque se había mezclado con gente pagana, y porque en un tiempo incluso les impidieron construir el templo. Le hicieron la vida de cuadritos, la verdad. Pero la aversión que sentían entre los samaritanos no es algo que nosotros comprendamos. Nosotros nunca hemos sentido así esa animación hacia alguien, ¿no? Incluso ahora que tenemos problemas con ciudadanos extranjeros, yo estoy seguro que nosotros encontraríamos a alguien y hablaríamos con ella, ¿sí o no? ¿Quién no ha hablado? Yo tengo también conocidos, tengo personas que son extranjeras, sino por más que yo sé que hay muchos problemas en el país, no por producto de todos, sino por producto de algunos, no le tenemos aversión, pero la aversión que tenían hacia ellos, los judíos, no tiene comparación a lo que nosotros conozcamos. Si nosotros leemos cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Primero que, como se ha dicho, ¿no? Ese camino no era el camino de los judíos, ellos se daban toda la vuelta para no pasar por los samaritanos, ¿ya? Así que la mujer cuando lo ve a Jesús le parece increíble, ¿no? Que él esté por ahí. Y lo que más aún le parece increíble es que le dice, ¿cómo tú siendo un judío? Porque Jesús le pide agua, ¿no? Mujer, dame agua. Y él le dice, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí beber que soy samaritano? O sea, no se dirigía la palabra. Y esa mujer era mujer, en esa época tampoco hablaban con las mujeres, y era encima samaritana. Y la Biblia te pone todavía como una indicación para que tú comprendas, ¿no? Dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿quién es, no? ¿Quién fue el prójimo del que cayó herido? Él dice, bueno, el que tuvo compasión. No dice ni su nombre, no lo quiere ni mencionar, ¿no? Porque toda una animadversión hacia ellos, ellos justificaban de muchas maneras. Ellos tenían justificación porque agarraban la palabra de Dios y la torcían, ¿no? Sobre todo les gustaba el Salmo 139, 21. A ver, ¿quién puede buscar el Salmo 139, 21? Salmo 139, 21 y 22. ¿Quién lo puede leer? Amén. Sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan. Amén. Miren lo que acá está escribiendo David. Dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, esta palabra de David, ¿no? Cuando habla de los enemigos de Dios, se utilizaba mucho para justificar el odio hacia otros pueblos, ¿ya? Pero cuando David hace este escrito, él habla porque él no tenía ningún tipo de alianza con esos pueblos, ¿no? Él no iba a aliarse con personas que eran paganas ni compartir esas prácticas idólatras y que desagradaban a Dios, ¿no? Con estos pueblos, ¿verdad? Pero no quería decir, ay no, yo si me lo encuentro en el camino lo voy a matar. Era simplemente que juraba ante Dios, yo no compartiré con ellos, yo no tengo nada que ver con ellos, Señor, porque yo solamente agradado. Digo como pasó con Saúl, ¿no? Que cuando Dios le da la orden de destruir un pueblo, él más bien traza como un acuerdo, no quiere llegar a, ¿no? Y Dios no le gusta eso, porque él no quería que se alíen con pueblos que eran extranjeros, que estaban pues paganizados, ¿ya?
Pero este fragmento de la Biblia era utilizado mucho, ¿no? Para decir, mira, ¿ves? Hay gente que hay que odiar, no tenemos que amar a todo el mundo. Pero el mismo Antiguo Testamento le habla de que no debe ser así. Si vamos a Proverbios 25, 21, Proverbios 25, 21, ¿qué dice? Como que... Amén. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tú eres un enemigo, no haces eso. Pero la palabra de Dios te manda que sí. Y no solamente eso, el amar a tu prójimo como a ti mismo también es en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos por una palabrita que encontraron, ¿qué cosa hicieron? Justificar su maldad. Porque la palabra de Dios muchas veces es utilizada fragmentitos, ¿no? Pedacitos, para poder justificar. Porque si tú lees solamente un extracto, pues puedes justificar cualquier cosa. Cualquier barbaridad, ¿no? Si solamente lees como algunos, una vez una persona me dijo, no, pero mira, aquí dice Isaías, ¿no? Que un poquito para aquí, un poquito para allá. Pero esa no es la manera de leer la palabra, se lee en todo su conjunto, ¿verdad? Y sabemos que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios quería que se alejen de esos pueblos para que no se pervirtieran. Pero también hay otro versículo donde dice que tú llevarás esa luz a las demás naciones. Pero ¿qué hizo Israel? Se cerró, ¿verdad? Y en vez de ellos ser la luz para las demás naciones, se pervirtieron como las demás naciones. Comenzaron como estaba predicando el hermano Javier, ¿no? Estaba hablando de Gedeón, cómo dentro del mismo pueblo de Israel había altares a otros dioses y tenían las mismas prácticas de otros dioses. Entonces, muchos de los mandamientos de apartarse de los enemigos tenían que ver con que no compartieran esa idolatría, porque no se corrompieran. Pero ellos lo tomaban como una dispensa para odiarlos, simplemente por odiarlos. Y hay muestras en la Biblia de que no era así, que Dios también recibía a los extranjeros. ¿Qué extranjeros recibe Dios? A ver, mencióname algunos del Antiguo Testamento que Dios acoge dentro de su pueblo. Sí, a varios, pero ¿a quiénes? Ruth, por ejemplo, Moabita. Los moabitas hacían sacrificios humanos de niños. Rahab, que era prostituta, ¿verdad? También habló el hermano Javier de un juez, el pueblo de Nínive, que se arrepiente, ¿verdad? Y había otros también que sí, cuando convertían su corazón a Dios, los recibía, ¿no? Entonces así es el papel, porque él tenía de su pueblo en muchas naciones. Israel era su pueblo escogido, pero habían otros que él traería para sí. Pero ellos no entendieron eso, ellos simplemente aborrecían y buscaban una justificación, ¿ya? Entonces él dice que tuvo compasión y no dice nada más porque no quiere mencionar, ¿verdad? Y luego de eso Jesús le responde. ¿Qué le responde Jesús? El que tuvo compasión le dice, ¿qué dice Jesús? Haz tú lo mismo. Y ahí termina. Haz tú lo mismo. Entonces le dice, haz. Pero dice que haga, pues hermana, y tiene que hacer. ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Por qué le dice, ve, haz lo mismo? Si sabía que ese hombre era incapaz. Apenas se sabía que iba a justificar. ¿Cuál debió ser la reacción de este hombre? Conocer que él era ¿Cómo? él era así como Israel. Si es que, miren, cuando acá nos está dando una muestra de cómo evangelizar nuestro Señor, ¿verdad? Y todo lo que él ha hecho está bien. Los pasos que él ha dado están muy bien, porque es Jesucristo evangelizando. Pero hay gente que si ni siquiera el mismo Jesús le hablara, se convierte, porque no son parte de su pueblo. Pero él le dice, ve tú y haz lo mismo, sabiendo que eres incapaz de hacerlo. ¿Qué esperaba Jesús? ¿Qué debió hacer este hombre, el intérprete de la ley? Arrepentirse, darse cuenta, no decir, soy incapaz, no.
de espíritu, confrontado con lo que realmente Dios demanda de nosotros, con lo que verdaderamente la ley pide, porque la ley es buena, cuando se da cuenta de su verdadera condición, se arrepiente, se humilla y dice, no, soy incapaz, Señor, ¿verdad? Reconoce su pecado y pide a gritos, ¿qué cosa? Un Salvador. Como digo siempre, ¿no? Si tú piensas que lo puedes hacer por ti mismo, tú piensas que no necesitas de un Salvador, porque eres salvo por ti mismo. El que implique que tú pienses que eres salvo por ti mismo es que no necesitas un Salvador. ¿Ya? Pero lo que Jesús ha hablado en todo eso es para que Él reconozca qué cosa que es incapaz. El intérprete de la ley debió reconocer su incapacidad. Incapacidad. ¿Lo hizo? La Biblia no lo dice. No lo dice. Nadie puede. Entonces, si uno dice, hermana, ya, si yo tengo que amar a mi prójimo como lo describe la Biblia, ¿no? Incondicionalmente, sacrificialmente, no importando, ¿alguien podrá hacer eso? Entonces, ¿alguien se puede salvar? Nadie se puede salvar a sí mismo, porque ninguna de nuestras obras son perfectas delante de Dios. ¿Y la salvación es por obras? Claro. Sí. Miren, la salvación es por obras, pero hay alguien que sí hizo las obras. Eso. ¿Ya? Jesús no solamente vino a salvarnos, ¿ya? Porque si hubiera venido simplemente a salvarnos, Él pudo haber venido y sacrificado y ya está. Pero Él vivió como hombre, ¿para qué? Él cumplió toda la ley, hizo todas las obras buenas. ¿Por qué? Porque nosotros también lo podemos hacer. No, nosotros no podemos. Él cumplió todas las obras de la ley. Cumplió todo. Él fue perfecto en todo. Ahora, la Biblia dice que hay que seguir su ejemplo. ¿Pero alguien puede seguir su ejemplo totalmente? No. Hay algo que se acuerdan que cuando vimos cómo predicar, además de salvarnos, ¿qué hace Jesús? Vamos a buscar, hermanos, 1 Corintios 1:30. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? Mas por Él está en nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Solamente nos salva Jesús? Ya nos salvó y ya está, pues ya nos salvó. Nos justifica y nos santifica. No es solamente que Él nos salva, por decirlo, de nuestro destino, que debió ser el infierno, obviamente, por nuestras obras, sino que Él, sus buenas obras, las pone a nuestra cuenta. Entonces, cuando Dios nos ve, no ve la abominación que somos, sino ve a su Hijo y sus buenas obras. Ustedes han visto en la Biblia, dice, ¿no? Que y nuestras obras, cuando se abran los libros y se verán, y ustedes serán juzgados por sus obras. Es verdad. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero no tenemos obras, hermano, frito. La diferencia es que las obras que presentaremos nosotros no son nuestras, son de Jesús. Mientras que los demás intentarán salvarse por sus buenas obras. Bueno, lo intento salvar, ¿no?
Y Dios les dirá, como dice la Biblia, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego, yo no los conozco, porque intentaron salvarse por sus propias obras. Yo en tu nombre hice tal cosa, yo tal cosa, tal cosa. Cuando vaya hacia nosotros, las buenas obras que se nos van a adjudicar no son de nosotros, son de Él. Él hizo sus obras para que nosotros podamos presumirlas de alguna manera. Pero nosotros cuando estemos ante el juicio, mostremos eso como si fuera de nosotros cuando no lo es. Por eso que algunos chicos, cuando hay una parte del Evangelio que dice, pero la Biblia dice, ahí dice que hubo algunos que decían, y tuve hambre, y me diste de comer, y tuve sed, y me diste de beber, fui mendigo, fue esto, fui tanto, fui tuve la casa, y tuve visitante, fui de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Ves, hermana? Por las obras nos salvamos. Esas no son tus obras. Esas son las obras de Jesús. No, hermana, pero yo no me acuerdo que Jesús visitara a nadie en la casa. Pero cuando tú las ejecutas, tú piensas que las ejecutas, ¿quién las hace realmente? Dios. Entonces, todas las obras buenas son de su cuenta. ¿Saben cuáles son nuestras obras? Las malas. Eso está en nuestra cuenta. Pero cuando tú haces cosas buenas, por decirlo de una manera, por más que no te las contaminamos, ¿no? Son de Él. Ay, qué drástica, hermana. Vamos a leer el versículo que leemos siempre, Efesios 2:10, y que ahora deberíamos saber de memoria. Efesios 2:10, ¿qué dice? Efesios 2:10. Somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó de antemano para que tú las realizaras. Tú eres un instrumento en sus manos para las buenas obras que Él ya preparó. Entonces, si tú te quieres adjudicar esa parte de la Biblia, dices, no, sí, ahí dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Pues, no es así. Cuando lo hizo Él. Cuando se hizo eso, lo hizo Él. Lo hizo Él en ti. Entonces, ¿a quién debemos acudir, ¿no? Para realmente hacer las buenas obras? A Cristo. Ahora, este hombre, como vemos, Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y no se cuenta nada más de él. Lo que quisiéramos pensar es que realmente se hubiera conmovido, tal vez, ¿no? Porque la Biblia dice, pues, que uno para realmente ver el reino de Dios tiene que ser pobre de espíritu y tiene que ser como un niño. Y ya mismo que ser como un niño no es ser inocente, porque nadie es inocente. Ser como un niño es ser dependiente de Dios, saber que Él es el único que te puede dar lo que tú necesitas. Y en este caso no bienes materiales, ¿no? Sino más bien darte eso que tú no tienes, el amor por el prójimo. Él es el único que te lo puede dar. Ahora, yo no creo que ese intérprete de la ley, yo no sé si se salvó o no, yo no sé si cambió o no, pero yo no creo que él se haya ido simplemente sin nada en su corazón. Esa palabra que Dios, que Jesús le debió haber hecho reflexionar. Habrá pensado. Ahora, pudo haberse también enojado o pudo haber reflexionado. La cuestión es de que cuando tú escuchas la palabra, digamos, te expones a la palabra de Dios, tu corazón responde de muchas maneras. Bueno, en concreto son dos, rechazándola o aceptándola. Pero una forma de rechazo es cuando te molesta, ¿verdad? Esta es una forma de rechazar, me molesta, me incomoda lo que dice. Pero hay otra forma de rechazarlo, cuando me hace reflexionar. ¿Qué, hermano? Reflexionar y nada más. Entonces la palabra está bonita. Uy, sí, no, sí, soy así. Sí, sí, pues no, estamos mal.
estamos muy mal. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha hecho reflexionar? La cuestión es, ¿hay cambio? Se queda ahí. Pero es que hay algo que la otra vez leía, ay, te voy a contar una cosa en la cabeza. Leía, no, escuchaba. No, sí, ustedes también se lo compartí. El pecado que más abunda en la iglesia es la incredulidad. ¿A qué me refiero con incredulidad? Si nosotros creyéramos en Dios, que esto es palabra de Dios, no tendríamos tanta tranquilidad en decir, bueno, sí, no lo cumplo, me he cambiado. Y no dormirías esta noche pensando que te puedes morir y te vas directo al infierno. Si realmente creyéramos en Dios, no estaríamos en paz diciendo tan tranquilamente, sí, pues no, sí, no cumplimos, no somos malos, no vamos bien. Es que no vamos bien. No vamos a ir al infierno si te mueres ahorita, hermanito, te vas al infierno. No tendría ese efecto en nosotros. ¿Qué efecto tendría? Preocupación, no estarían sentados ahí, estaríamos llorando. Pero hay algo que pasa en los corazones que está duro, la dureza del corazón. Y es que tú puedes escuchar la palabra de Dios, hermanos, años y no moverte ni un cabello. Y a sentir, decir, sí, estoy mal, sí. La pregunta es que eso es como si estuviéramos seguros de lo y tú no sabes el tiempo que tienes, en qué momento se vence tu tiempo. Y esa reflexión que tú tienes de que, sí, estamos mal, puede ser simplemente hasta hoy. Y se acabó. Y ya no hay más. Y ya ahí quedaste. O sea, realmente que no creímos. Pues cuando escuchaba en este predicador que es Whitfield, es un nombre extraño, decía que el pecado más grande de la iglesia era la incredulidad. Yo primero cuando dije, ¿qué? Porque pensé que iba a mencionar otro pecado, el orgullo, que sí, tantos pecados que hay. Pero cuando dijo la incredulidad, como que, ¿cómo se supone que creemos? O sea, los demonios creen, ¿verdad? Y que a veces ni categoría de demonio tenemos. Los demonios creen porque ellos tienen la ciencia cierta. Ellos no les cabe ni un pelito de duda de que Dios existe y el infierno existe. Ellos no lo piensan, ellos saben. Cuando Jesús se encuentra en el endemoniado Gadareno y se acerca a él, ¿qué dicen los demonios? Vienes antes del tiempo, ellos tienen clara que ellos tienen un tiempo y después el infierno. Y como no querían ir, le dicen, ¿qué le piden? Mándanos a estos cerdos, mándalos, porque no mandas al abismo antes del tiempo. No quieren ir. Y se van a los cerdos. Les da permiso. Y cuando en otras ocasiones Jesús los encuentra, le dice, ¿qué ha venido a hacer? ¿Qué tiene con nosotros? Le dice. ¿Por qué se desesperan estos demonios? Porque ellos están seguros, ellos creen, saben, lo han vivido. Nosotros lo hemos escuchado, hermanos, pero todavía no ha penetrado. Nos falta, porque si no temblaríamos, tuviéramos ese temor, diríamos, no tengo esto, entonces con desesperación buscaríamos. Y yo escucho, ¿no? Digamos, ese tiempo dice, bueno, sí, la otra vez escuchamos que yo sé que no soy orgulloso ni nada, decía, sí, a veces he tenido tiempos en que he estado descuidado de Dios, diciendo, ha habido buenos tiempos, decía, en los cuales yo oraba mis 8 horas, pero ahora estoy descuidado, así, claro. Sí. Ay, de nosotros ahora 8 horas. Y no que te contabilices, ese era el pro, si no me equivoco.
Diciendo, bueno, sí, estuve reflexionando sobre los malos tiempos que tenía, los buenos tiempos que tenía. Y yo decía, nosotros, hermanos, a veces llegamos a nuestra casa y nuestros ojos, nuestros ven y dormimos. Porque no hay temor aquí. Porque sí hemos escuchado, pero es como el versículo, como este versículo que fue lo que había comentado, sí. En Ezequiel 33:32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las podrán por obra. Y a veces yo tengo temor, hermano, porque a mí, la palabra a mí me gusta, me deleita, pero de nada sirve que me deleite si no cambio. No me sirve de nada. ¿Y cuántas veces nos hemos gozado con la palabra? ¿Nos ha deleitado o no? Bueno, si ya estás en el punto de que ni siquiera te deleita, Dios mío, ya, eso sí, ya, no sé, ya, si ni te deleita, si te aburre, solamente te aburre, ya, de verdad, es acudir a los pies de Dios, sí o sí. Pero yo sé que en algún momento la palabra te ha llegado a tu corazón y te ha deleitado. Pero como dice también lo que hemos leído, es como una canción de amor, hermosa, pero tú al final no haces nada. Como los enamoraditos que te dejan una canción de su enamoradita y que sí, yo te bajo el cielo y la luna y yo las estrellas, porque hay canciones así, ¿no? Y sin ti no puedo vivir. Pero en el momento que tiene que ir a la casa de la enamorada a pedir permiso, dice, no, vamos a encontrarnos escondidas. Ese no ama, es un cobarde. ¿Sí o no? Yo siempre le digo a estos mis chicos, eso no es amor, es cobardía. El que ama realmente se va, enfrenta. Pero si lo votan y sigue ahí. Lo insultan y sigue ahí. No dice, vamos a esconder, no le digas a nadie porque no van a descubrir. No, tampoco es malo. Ese no ama. De la misma manera, hermanos, uno puede hablar mucho de amor a Dios. Pero si no hay cambio, no lo hay. Entonces, no sé qué le habrá pasado realmente a ese intérprete de la ley. Porque también sé que después de un tiempo, en los hechos se describe que algunos, como los conocedores de la ley, y algunos, incluso fariseos y demás, sí se convirtieron. Se convirtieron. No digo que fuéramos, pero sí se llegaron a convertir, ¿no? Yo no sé si la semilla que cae en sus corazones va a germinar hoy. Porque el crecimiento no lo doy. ¿Quién lo da? Dios. El crecimiento lo da Dios. Pero nosotros tenemos algo, hermanos, que podemos hacer. Ay, hermano, no podemos hacer, pero sí, si tú tienes algo de Dios, hay algo que puedes hacer. Hermana, la salvación no es por obra. ¿Qué puedes hacer, hermano? ¿Ah? Seguir a Cristo, aceptar a Cristo. Suplicar a Dios que cambie el corazón que tenemos. Suplicar que nos haga realmente, nos dé realmente un corazón de carne. Hay momentos que reflexiono y digo, ¿qué tanto nos falta? ¿Qué tanto estamos mal? Pero con vergüenza de admitir que esos momentos son muy pocos. Porque luego, de nuevo me pongo en mi vida cotidiana, en los problemas que tengo, en las deudas que tengo que pagar, o en tal cosa que tengo que hacer, y luego queda simplemente como eso, como una bonita reflexión, como un momento, cuando tú ves un videito en TikTok, oh, sí, estamos así, y nada más. Si es que el Señor ha llegado a nuestros corazones, hermanos, suplíquenle a Dios que nos cambie. Que no sigamos entretenidos en nosotros mismos, dando vueltas y vueltas en círculo. Que sí, que tenemos que hacer algo, que no, pero más estamos concentrados, hermanos, en nuestros propios problemas. Que si tuve un problema por ahí, que si el día 15 de julio va a haber algo que no me gusta lo que preparan los hermanos, o si estoy cansado y ya no puedo venir a la iglesia, o si, ay, no sé, ahora me he descuidado un tiempo de la iglesia, no, pero tengo que estudiar y no me da tiempo, o si limpia bien, o si limpia mal. Ahí estamos dando vueltas, como los 40 años en el desierto de los
de los israelitas. ¿Y sabe para qué les dio esos 40 años? Dios a Israel en el desierto. Esa es la parte que está fea. ¿Por qué les da esos 40 años Dios en el desierto? Lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es? Para que esa generación perezca y se levante una nueva que sí siga a Dios. Entonces, cuando nos vemos en la iglesia dando vueltas alrededor de nuestros mismos problemas, como los perritos mordiendo su cola, no vaya a ser que el Señor quiera que esta generación perezca para que realmente se levante una, que realmente lo quiera alabar, que realmente lo quiera buscar de corazón. Porque, hermanos, así como Dios ama, también desecha. Entonces, es cuestión, hermanos, creo simplemente de que la palabra no solamente toca nuestro corazón, sino también lo cambie, ¿no? Oremos unos por los otros. Claro, no busquemos solamente a Dios mío, cámbiame. No, ora por toda la iglesia, por cada uno de tus hermanos, para que nos cambie el corazón a todos y realmente demostremos que somos pueblos de Dios y no estemos hundidos en nuestros propios pecados y problemas. Porque a veces me desespero porque veo que caemos en el mismo error una y otra vez. El mismo problema que cargamos seguimos teniendo. Nuestro mismo carácter no ha cambiado nada. Nuestras mismas costumbres de algunas cosas no han cambiado nada. Si antes éramos feos, seguimos feos. Si somos presos, seguimos presos. Porque no sabía nada, seguimos sabiendo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque si no, eso podría ser índice de que Dios nos está simplemente dando vueltas y vueltas y vueltas para ver en qué momento será una generación que sí lo obedezca. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, Dios mío, te damos gracias, Padre Santo, por la paciencia, Señor, que todavía nos tienes, Señor. Mas te pedimos ahora, Padre Santo,